campaña libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta En Dónde Estamos, un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay. Esperen un poquito que tengo acá la radio y seguramente debe acoplar y Maxi se debe estar enloqueciendo. Buen día, Maxi, buen día a todos. Buen día a todos los que nos siguen cotidianamente, podemos decirlo así, periódicamente, a través de Facebook. Facebook es En Dónde Estamos, se llama exactamente igual al programa, es decir, el dominio que hay que registrar, porque a veces tenés alguna variante según los registros de dominio, pero en Facebook es exactamente igual, así que no tiene ningún inconveniente de ubicarlo rápidamente. Ahí también tenemos nuestra página principal o central o llamada fanpage, donde, bueno, conjugamos toda la información, está todo el archivo de información de todas las notas que vamos realizando a través de este ciclo, que yo considero muy afortunado de parte de quienes emprendimos esta tarea de realizar periodismo desde la perspectiva de la República. Un periodismo ausente en el país, un periodismo que de pronto se lo podía ver o registrar y en algunos casos muy honorables casos, muy honrosos casos de algunos periodistas independientes que llevan adelante el análisis y la investigación desde la perspectiva profunda periodística bajo esa orientación, que es medir las cosas que están pasando desde las premisas o los paradigmas de un Estado de Derecho republicano, democrático y liberal, como así lo consigna nuestra Constitución. A partir de ahí, tratamos esta tarea, a partir de ahí desarrollamos la tarea periodística por Radio Nacional. Eso lo digo a modo de ubicarnos en la perspectiva de este programa, para todos aquellos que recién nos encuentran, para aquellos que hace poquito nos han encontrado, que nos mandan saludos, que incluso se ven sorprendidos por la calidad de notas de acuerdo a la calidad de columnistas con los que contamos, y también en la calidad de temas que tratamos en profundidad, y especialmente en profundidad de análisis sobre la base de la información que de algún modo todos podemos recibir. En ese sentido yo no la voy de crack ni de súper investigador, sino que recabando la información y a su vez la información que yo recibo de columnistas que me dan información de primera mano, como es el caso de los diputados Conrado Rodríguez, Felipe Schipani, Rodrigo Goñi, que participa también en el programa esporádicamente, ahora sumándose y honrando el programa el diputado, el doctor Gustavo Subía, lo mismo con el diputado ingeniero agrónomo César Vega, que nos aporta un montón de información desde su rol de diputado, también desde su rol de líder del PERI y en calidad incluso de productor e ingeniero agrónomo, y así sucesivamente con la calidad académica del doctor González Lapeire, con la calidad académica del doctor Rubén Flores Dapkevicius, y con la calidad de investigación que realiza la gente de MOGUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable. Sumale la enorme calidad de investigación científica, de aportes científicos de los integrantes del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Bueno, ese es el tenor de este programa, esa es la contextura de esta propuesta periodística que realizamos desde Organización Libertas. Hablando de Organización Libertas, les debo decir que pueden ingresar a nuestra página web, que es www.libertas.uy. Libertas.uy, así no te confundo con el www, que ya todos saben los internautas bueno, ese es el código, ¿verdad? Es libertas.uy. La web de CX30 Radio Nacional es cx30radionacional.com.uy. Vamos a conversar en primer término en una nota pactada como una nota breve, pero con un resumen muy significativo de lo que ha significado en el país en estos días, creo yo, un hecho importante a nivel institucional, un hecho relevante, te diría, a nivel institucional, que es la inauguración de la Fundación Joaquín Suárez. Participa de esa fundación el diputado, el doctor Felipe Schipani. Yo estuve buscando información acerca de este prócer nacional, porque hablar de Joaquín Suárez es hablar de un prócer nacional. Es hablar de una persona que forma parte de una familia de hacendados, que su padre fue un honorable hacendado, reconocido en la sociedad de la época como un hombre muy honrado, de calidad
incluso humana, importante, que formó parte de los primeros pobladores de aquella, digamos, provincia, de las provincias del Cono Sur de América, llamado Bernardo Suárez del Rondelo, que formó parte de aquella villa del Guadalupe del Canelón. Bueno, Joaquín Suárez es hijo de esta persona, va a formar parte de las huestes artiguistas, de aquel movimiento independentista, emancipador, que buscaba precisamente un ideal republicano federal de aquellas provincias del sur. Integra las fuerzas artiguistas, lleva adelante el sitio de Montevideo, participa incluso en la batalla de las Piedras, esa batalla importantísima, es decir, integra el ejército artiguista en calidad de rango militar, y Joaquín Suárez logra el sitio de Montevideo. Y a instancia de ese sitio de Montevideo tiene una discrepancia con el propio general José Artigas, quien decidió que ese sitio se levantara, lo tuvo que hacer, él quiso continuar en ese sitio, dado que había un acuerdo entre el gobernador Elío y la Junta de Buenos Aires. Levanta ese sitio Joaquín Suárez y va rumbo al éxodo como una de las figuras principales militarmente orientadoras de esos uruguayos que tenían que emigrar porque quedaban muy expuestos. Pasa por varias etapas, ¿no? Joaquín Suárez, y llega a una etapa de la República. Él vive precisamente la independencia, forma parte de esa independencia del Uruguay de 1830. Él pasa a ser el primer embajador nombrado por Fructuoso Rivera, el primer canciller del país. También cumple funciones como diputado, incluso como diputado de Cerro Largo, pasa a ser primer senador de la República y posteriormente, ya por entrada la década del 40, pasa a ser presidente también de la República y funda cosas muy importantes, ¿no? Hablar de Joaquín Suárez es hablar de alguien que le dio al Uruguay ya una impronta, digamos, históricamente clave, históricamente le da el derrotero de un país en pos de la libertad de las personas, en pos del respeto y fundamentalmente del cobijo de un Estado de Derecho. Sabés que Joaquín Suárez, por ejemplo, es el único que ha sido considerado por Manuel Oribe, por Andrés Lamas, que no querían saber nada con la gente del otro bando, digamos, ha sido considerado, inclusive por Rosas también, como una de las pocas personas que se escapan de aquellos que ellos consideraban los salvajes e inmundos unitarios. Así los trataban Oribe, por ejemplo, y Rosas, a todos los que no participaban de esa idea de federalizar el Uruguay. Y Joaquín Suárez pasa a ser la única excepción, dice en una carta a Andrés Lama. Fíjate lo que llega a decir. Dice, Rosas y Oribe apellidaban de salvajes e inmundos unitarios a todos sus enemigos, pero su única excepción, cuando a él se referían, siempre era don Joaquín Suárez. En funciones legislativas, en el año 1846, creó la Asamblea de Notables y el Consejo de Estado, que lo presidió Alejandro Chucarro, y que oficiaron como poder legislativo incluso. Mirá lo que fundó Joaquín Suárez. El Instituto de Instrucción Pública, lo que hoy llamamos el Ministerio de Educación, en 1847. En 1848 declaró la libertad de enseñanza, lo que va a dar pie a toda aquella reforma vareliana, precisamente la enseñanza libre, la enseñanza laica. Eso lo crea Joaquín Suárez. Declaró en el año 1850 a la Asamblea de Notables y dijo, esa Asamblea de Notables, que él merecía por el bien de la patria, algo así como un subsidio del Estado de 50.000 patacones, es decir, un subsidio del Tesoro Público, se le decía en aquella época. ¿Qué hizo Joaquín Suárez al respecto? Renunció a ese beneficio. Está considerado históricamente como una de las personas más honorables, uno de los patriotas idealistas que se la jugó por un Estado precisamente, si querés en la perspectiva de esta época, un Estado de Derecho que vele por las libertades de cada uno de nosotros. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo te va? Un placer, Rubén, estar en contacto contigo y con tu audiencia. Muy buenos días. Buen día. Seguramente has escuchado esta breve introducción que hice sobre la figura que tiene para mucho más, obviamente, de Joaquín Suárez, con motivo de ese lanzamiento, de esa fundación, de la cual tú formás parte en el lanzamiento, que es Joaquín Suárez, precisamente. El Negro Suárez, le decían, era petizo, pomuloso, de frente ancha,
y que incluso tiene por acá cerca de mi barrio, en el Prado, todavía quedó ahí su morada, su casa, que está ahí en la avenida Luis Alberto Herrera. Y bueno, la famosa avenida lleva el nombre, ¿verdad? La avenida Joaquín Suárez. Sí, eso es una figura importantísima de la historia nacional, del país, no del todo recordada, Ujú, pero cuando empezamos a pensar en el nombre del Instituto de Estudios, de Formación Política de los temas de Montevideo, enseguida se nos vino a la mente la figura de Joaquín Suárez, porque para el país y para los colorados la gesta de la defensa de Montevideo fue sí, muy importante, ¿no? sí. Y Suárez, como tú decías, era respetado incluso por sus contendientes, por Juan Manuel de Rosas, ¿no? Al que se refería como Don Joaquín, en un Ujú, momento de enorme crispación, de enorme enfrentamiento entre los federales, los blancos aquí con Rosas y el Partido Colorado, bueno, primero con Rivera, después con la defensa. De modo que es una figura además que creo que reúne todos los valores que pretendemos reivindicar para la política, la austeridad republicana, ¿no? ujú, La probidad administrativa. Rosas, perdón, Suárez era quizás de las fortunas más importantes que tuvo el Uruguay, y bueno, y la puso al servicio de la guerra grande, ¿no? claro, claro. Fue allí en donde financiaba y destinaba recursos y al propio gobierno, ¿no? Uruguay era un país que estaba recién naciendo, que tenía pocos años de vida independiente y bueno, las arcas del Estado estaban muy menguadas. Y Joaquín Suárez termina su vida pública en la pobreza, ¿no? Ujú, Recibiendo los apoyos de sus amigos, de sus seguidores, y bueno, y para la eternidad deja aquella frase de a la madre como a la patria no se le cobran deudas, cuando después que sale de la presidencia se le pretende resarcir, ¿no? ujú. Todos esos recursos que había donado al Estado. De modo que elegimos a esa figura para, de alguna manera, eh, llamar a este instituto, que es un instituto que surge en la órbita del Ejecutivo Departamental de Montevideo y que tiene dos propósitos bien importantes. En primer lugar, que sea el think tank del Ujú, Partido Colorado en Montevideo. El Partido Colorado es el gran constructor de esta ciudad. Hemos tenido intendentes magníficos que han realizado las grandes obras y me parece que es bueno volver a poner énfasis en el trabajo departamental que ciertamente hemos descuidado en los últimos años. Y en esa medida lo que procuramos es nuclear a un conjunto importante de técnicos que hay en el partido, de gente interesada por los temas de Montevideo, para pensar las políticas que necesita nuestro departamento. Y por eso se van a llevar adelante estudios de distintas temáticas, de los temas de limpieza, de los temas de vialidad, de movilidad, de transporte, de ambiente, todas las problemáticas que hacen a la gestión del gobierno departamental. Y por otro lado, además de ser un centro de estudios, el ujú. Instituto Joaquín Suárez va a poner énfasis en la formación política, Bien. de los cuadros del Partido Colorado, de los Ujú, jóvenes, por supuesto, que se están incorporando a la vida política, pero también de los militantes, de aquellas personas que ocupan responsabilidades en el trabajo político dentro del departamento, desde los centros zonales, en los municipios, en la junta departamental y en todos los ámbitos de representación. Una Lo lanzamos. pregunta puedo hacerte, Felipe, respecto a ese tema, porque vemos dos partes, ¿no? Por un lado, digamos, la orientación que tiene la fundación, este think tank, que está basada, bueno, la figura de Joaquín Suárez dice a las claras cuál es la orientación, que eso sería para todo un programa, ¿no? Hablar de esa orientación republicana, la autoridad republicana, vinculada al concepto actual del Estado de Derecho, y el Partido Colorado como un partido referencial en la historia, ¿no? Respecto a todos estos grandes temas o pilares de la República. Pero este otro tema, la actualidad, ¿no? Es decir, basada en la actividad que va a realizar esta fundación,
me interesó lo de la formación política. ¿En qué va a consistir esa formación política, por ejemplo, para jóvenes, para militantes, para ciudadanos que quieran acercarse de pronto? A ver, la formación política es fundamental, porque Ujú, los partidos políticos tienen continuidad histórica en la medida que tengan cuadros, bueno, que vayan asumiendo las responsabilidades. ujú, Y la formación política es muy amplia y abarca muchos aspectos. Está pensada en los jóvenes, ni que hablar, en lo que es la formación histórica. Es ujú. fundamental conocer la historia, ¿no? Porque eh, no podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Claro. Y conocer la historia nacional, y hay que conocer la historia de las colectividades políticas, del partido en el que uno está militando, de la ciudad en la que uno está trabajando. Hay una Ujú, historia de Montevideo que tiene mucho que ver con el Partido Colorado, muy, muy importante, y que por lo general no se sabe ujú. por responsabilidad nuestra, ¿no? Y aquí nos cabe una autocrítica importante. No hemos sido muy, muy, muy buenos los colorados en difundir nuestra propia obra, ¿no? Entonces, hay que trabajar el aspecto histórico, pero hay que trabajar también el aspecto formativo, conocer de las políticas de fondo, escuchar a los especialistas. Eh, la formación política es permanente Ujú. y abarca a todos, ¿no? De todos los cuadros, desde los jóvenes hasta los que estamos ejerciendo responsabilidades y en muchos temas importantes somos ignorantes, no tenemos el conocimiento. De Claro. modo que este instituto va a encarar la formación permanente con Ujú. distintas actividades, con distintos programas enfocados en distintos públicos, pero con ese ánimo, ¿no? Tratar de que las nuevas generaciones puedan adquirir las herramientas Ujú. como para, bueno, desarrollar la tarea política de la mejor forma. Qué buena idea, ¿eh? Realmente es una muy buena idea, Felipe, y la inspiración de esa idea, porque fueron a la figura de Joaquín Suárez. Yo veo detrás de tu figura, en tu estudio, la imagen de don José Valle Ordóñez. ¿Por qué no? ¿No? Me pregunto, ¿por qué no la imagen de Joaquín Suárez, también de acá al futuro? Que muchos colorados, y no solo colorados, me refiero a uruguayos de ley, uruguayos que realmente quieren el país, porque es una figura que incluso trasciende al Partido Colorado, si bien es fundacional del Partido Colorado, como una figura referencial, precisamente. Y en esta época me parece muy, muy oportuno, Felipe, ¿sabes por qué? Siempre lo hablamos contigo. Dado que la educación que ha sido tan cooptada por una hegemonía cultural de izquierda, por esa hegemonía marxista gramsciana, ha pervertido ante nuevas generaciones la perspectiva histórica del país. La tradición, en el buen sentido de la palabra, la tradición de líderes, de próceres que han cimentado las bases y han construido en ese trabajo de hormiguitas históricas una riqueza, un acervo nacional. Creo que es momento de rescatar a un montón de figuras. Y sé que suena como lugar común para muchos, pero esto yo lo enfoco hacia los llamados millennials, esas personas que están entre los 40 años y hacia abajo, ¿no? Y las generaciones que vienen. ¿Qué significa vivir en el Uruguay? ¿Qué es ser uruguayo? ¿Qué es ser un oriental? ¿Cuáles son las figuras que nos amparan históricamente y que, como bien decís tú, si no entendemos el pasado, ¿qué podemos entender hacia dónde vamos? Y creo que es realmente inteligente la idea de hacer una fundación del Partido Colorado sobre la base de la figura de Joaquín Suárez. Mira, recuerda una cosa y te doy la palabra. Se dice que la esposa Josefa fue la que bordó y diseñó el primer pabellón nacional. Mirá vos, hasta eso, ¿no? Hasta en esa dimensión. El pabellón, el primer pabellón que tenía más rayas, fue diseñado y bordado por su propia esposa, Josefa. Sí, o sea, es una figura no del todo recordada, pero que me parece que transmite valores, porque a los grandes hombres no hay que recordarlos en el bronce, no son Mm, bronce, no. son, bueno, son valores, son principios, Son ideas, ¿no? son ideas que siguen vigentes, o sea, y que nos sirven para encarar el futuro, ¿no? Claro. Esa es la mejor forma de recordar a estos grandes próceres. De modo que yo creo que le estamos rindiendo un muy lindo homenaje a don Joaquín, creando un instituto en donde se forme a una nueva camada de servidores públicos
inspirados en esos valores que él impregnó a la República. Muy bienvenida la propuesta, la iniciativa. ¿Dónde está la fundación, Felipe? ¿Tiene un lugar físico? ¿Va a empezar a tener actividades como para ir cerrando la nota, si te parece? Bueno, la fundación está funcionando allí en la Casa del Partido Colorado. Obviamente en el marco de esta pandemia, como todo, se está funcionando de modo virtual. Y Perfecto. sí, ya hay planificados, hasta ayer hubo una actividad importante sobre un ciclo de charlas sobre las colectividades en Montevideo. Ujú. Ayer hubo una charla muy interesante sobre la colectividad judía en Montevideo, cómo fue que se inició esa ola inmigratoria hacia el Uruguay, particularmente hacia Montevideo. Y bueno, vamos a seguir también con la comunidad italiana, la española, Claro. para también abarcar esos aspectos que hacen en definitiva a ese crisol cultural que es el Uruguay y que, bueno, y que tuvo en Montevideo quizás su centro de gravitación más importante. Sin duda. Bueno, vamos a estar atentos a las actividades entonces de esta fundación y seguro que difundir las mismas para que la gente pueda ingresar. Hoy por hoy es todo virtual, dado el fenómeno este tan terrible de la pandemia, como tú estabas indicando. Me parece una idea realmente muy oportuna, además de necesaria. Es una necesidad que oportunamente hay que empezar a aplicar, ¿no? La formación de generaciones en valores nacionales, en personalidades que, como tú decís, no son bronce, son ideas, fueron gestión de gobierno, son ejemplos según el contexto de la época. Y también me parece muy importante ese factor integrador con las colectividades del país, siendo nuestro país un país de migrantes, ¿no? Con varias olas migracionales muy nucleadas, como bien decís, acá en el departamento de Montevideo, pero también departamentos muy importantes como Canelones, Maldonado, Paysandú, Salto, que tienen, ¿no? Fuertes componentes migracionales y de todo tipo. Felipe, yo te agradezco un montón, esta nota. Me pareció un tema muy feliz en este caso, no como los otros que tratamos contigo, que lamentablemente tienen aristas bastante complejas para la República, pero seguiremos con esos otros temas, FENAPES, tus investigaciones, el tema educación, el próximo lunes, si te parece, en tu columna Un que es placer, habitual. muchas gracias Rubén por el espacio y bueno, nos encontramos el próximo lunes. Un abrazo grande. Un abrazo, Felipe, buen fin de semana y a cuidarse. Gracias, igualmente. Bueno, seguimos en nuestro programa, seguimos ahora vamos rumbo a una tanda, quédate ahí porque vamos a conversar con otro diputado, con el diputado Conrado Rodríguez, también del Partido Colorado, en este caso, quizás estuvo escuchando la nota, quizás podamos retomar este tema por lo menos un poquito, pero después él viene con temas muy interesantes para compartir con ustedes. Así que quédense ahí porque tenemos que saber en dónde estamos. ¿En dónde estamos?